Buenos días. El día de hoy vamos a estar viendo los elementos del interés simple. Como ya explicamos, algunos ejemplos de cómo obtener el monto, ¿verdad? El interés simple a partir de un monto en capital, ¿verdad? Conociendo los principales elementos, como es la tasa de interés, el capital, el tiempo. Entonces tenemos una sola fórmula para calcular el interés simple, que es I igual a C, que es el capital, por I por T. Entonces, ahora vamos a trabajar con los elementos del interés simple, ¿verdad? La tasa o tanto por ciento, que despejada de la fórmula principal sería I igual a I mayúscula, ¿verdad? Entre el capital por el tiempo. Entonces, la I, ¿verdad? Que debemos saber qué significa la I mayúscula, ¿verdad? Que es el interés simple. Y la I minúscula es la tasa de interés por el tiempo dado. Entonces, para el capital, ¿verdad? Entonces despejamos el capital, ¿verdad? Lo pasamos multiplicando a la I y la I pasa dividiendo. De la siguiente forma, estas son los tres elementos del interés simple despejado para obtener lo que deseamos. Entonces, cuando vamos a trabajar con la tasa o tanto por ciento, nosotros debemos, ¿verdad?, tener en cuenta lo que mencionamos anteriormente. I es el interés simple, C es el capital, y minúscula es la tasa de interés por tiempo, T es el tiempo o periodo durante el cual se usó el interés. Y debemos saber que un año es igual a 12 meses, 24 quincenas, 2 semestres, 3 cuatrimestres, 4 trimestres y 6 bimestres. Entonces vamos a trabajar el primer problema, que, ¿verdad?, en donde vamos a obtener la tasa de interés. La tasa de interés, el ejemplo que aparece en el módulo, ¿verdad? Cálculo de los elementos del interés simple. Vamos a empezar con la primera, que dice, ¿cuál es la tasa de interés que se ha colocado un capital de $35,000 para producir un interés simple de 11,200 en 4 años? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, ¿verdad?, es sacar nuestros datos. Entonces, al nosotros sacar nuestros datos, ¿verdad? Vamos a iniciar, ¿verdad? Nosotros sacar nuestros datos. Bueno, dice que el capital es igual a 35,000 ¿verdad? El interés simple es 11,200 y el tiempo es igual a 4 años. Entonces, nosotros tenemos la fórmula, que es la tasa de interés, es igual a I entre el capital por el tiempo. Entonces, para calcular eso, nosotros solamente tenemos que reemplazar, ¿verdad? Y la tasa de interés, el interés simple, que es 11,200, ¿verdad? Y el capital es 35,000 y lo vamos a multiplicar por 4.
En este caso no tenemos que hacer ninguna conversión porque estamos hablando de años, ¿verdad? Tenemos I, ¿verdad? 11.200. Vamos a calcular 35.000 por 4. Eso nos da 140.000, ¿verdad? Entonces, I es igual a 11.200 entre 140.000. Y eso nos da que eso es 0.08. Entonces, esa no sería nuestra respuesta, ¿verdad? Nosotros tenemos que escribirlo correctamente. Escribimos que luego multiplicamos 0.08 por 100. Y eso nos da, ¿verdad? 8%. Entonces, la tasa de interés de esa transacción o préstamo o lo que fuera es del 8%. Entonces, ese es el primer problema. Cuando nosotros tenemos los datos del capital, el interés simple, el tiempo, y nos piden encontrar el interés, ¿verdad? La tasa de interés. Entonces, por esa razón, nosotros debemos solamente, tenemos solamente que reemplazar y listo. Eso sería todo. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo que también es de buscar interés, la tasa de interés. Vamos a buscar el segundo ejemplo. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la tasa de interés a que se ha colocado un capital de $75.000 para producir un interés simple de 250 en 24 días? Entonces, obviamente nosotros lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestros datos. Al seleccionar nuestros datos, lo primero, ¿verdad?, que nos están dando es el capital. El capital es 75.000, ¿verdad? El interés simple es 250 y el tiempo es 24 días. Entonces, utilizando la misma fórmula, y es igual al interés simple, el capital por el tiempo. Entonces, arriba tenemos lo siguiente, y es igual a 250, ¿verdad? Acá tenemos 75.000. Entonces, hay algo que nosotros siempre en este periodo se trabaja de manera que toma como referencia el año. Entonces, si son 24 días, nosotros vemos que son 24 días de 365. 360. Entonces, como se está trabajando en días, ¿no? Los periodos se trabajan de esa forma. Entonces, cuando hacemos la división de esta expresión aquí, ¿verdad? 24 entre 360 nos da
0,066. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar aquí. 0,066. ¿Verdad? Entonces, aquí tengo I es igual a 250. Y voy a multiplicar 75.000 por 0.0667. Y eso nos da, ¿verdad? 5.000 días. Buenos días. Bueno, ya estamos trabajando con buenos días, bienvenido. Voy a anotar. Cuando van a hablar sin el micrófono, ya los anoto. Estamos trabajando con los elementos de interés simple. Como estamos siguiendo el módulo, estamos explicando los ejemplos que están en el módulo. Estamos con el segundo ejemplo, en donde nos hablan acerca de obtener el interés simple del capital de 75.000 balboas, ¿verdad? Un interés simple de 250 y el tiempo es de 24 días. Entonces nosotros debemos obtener la tasa de interés. La fórmula ya está despejada, no tenemos que despejar nada, que es que la tasa de interés es igual a I mayúscula sobre C por T, el capital por el tiempo. Entonces, en este caso nosotros estamos hablando de 24 días, de 360. Entonces nosotros transformamos eso, ¿verdad? Y nos da, bueno, aquí nos daba 5.000. La multiplicación de 75.000 por 0,067 nos da 5.000. 5.000. Entonces, ahora nosotros tenemos que dividir 250 entre 5.000. Hacemos la división. Y eso nos da 0,05. Entonces, luego, ¿verdad? Nosotros tenemos que I, o sea, la tasa de interés es igual a 0,05. Pero nosotros no podemos dejar eso así, ¿verdad? Nosotros tenemos que transformar esto a porcentaje. Entonces lo multiplico por 100. Y al multiplicarlo por 100 nos da que eso es igual a 5%. Entonces la respuesta sería, ¿verdad? Un año, aquí siempre hacen la salvedad que un año comercial, ¿verdad? Un año comercial no es lo mismo un año nominal, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a 365 días. Entonces allá el año comercial es de 360 días. Es importante eso,
¿verdad? Que un año comercial es igual a 360 días. No es lo mismo que un año convencional. Porque a la hora de trabajar con días, entonces ustedes tienen que dividir, por lo menos si tienen 27 días, sería 27 entre 360 para obtener el tiempo. Entonces, siempre deben fijarse en eso, de que un año comercial es igual a 360 días. Bueno, entonces, también tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a trabajarlo en la siguiente página. El siguiente ejemplo dice que a qué tanto por ciento anual, o sea, la tasa de interés anual debe prestarse 400 balboas para producir 24 de intereses en un tiempo de 2 meses. Entonces nosotros vamos a sacar nuestros datos, ¿verdad? Nuestros datos. El primer dato, ¿verdad? Nos hablan del capital. ¿Cuánto es el capital? 400. Y que es el interés, sería 24 balboas, y el tiempo dice que eso sería en 2 meses, ¿verdad? 2 meses. Entonces, ya yo tengo mi fórmula despejada, que es la tasa de interés igual a I, el capital por el tiempo. La tasa de interés, ¿verdad? Sería 24, el capital, que es 400, por el tiempo. Entonces, el tiempo de 2 meses, pero siempre que yo no tenga una expresión diferente del año, yo tengo que dividirla entre la cantidad que tiene el año. Si son meses, si yo tengo 6 meses, sería 6 meses entre 12 meses que tiene el año. O sea, 12 sería 2 entre 12. Si yo estoy trabajando con semestres, ¿verdad? Un año tiene 2 semestres, entonces yo tengo que dividir 1 entre 2 y así sucesivamente. Entonces tengo que multiplicar 400 por 2 entre 12, ¿verdad? 2 entre 12, tengo que dividir 2 entre 12. Y eso me da 0,1667. Ahora, tengo 24 y voy a multiplicar 400 por 0,1667, ¿verdad? Entonces, eso me da 66.67, ¿verdad? Ahora tengo que dividir 24 entre 66.667. Y eso nos da 0,35. Bueno, 35,9. Pero, entonces nosotros decimos, bueno, sería redondeado, sería 0,36. Ahora vamos a multiplicar por 100, ¿verdad? Y nos da 36%. Entonces ese es el interés que se debe trabajar en ese caso. 36% es la tasa de interés. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Siempre vamos a utilizar esa fórmula, ¿verdad? Para cuando vamos a buscar la tasa de interés. Ahora, como ya estamos trabajando con la tasa de interés, ahora vamos a pasar a lo que es el cálculo del capital. Que no es complicado, solo que ahora, ¿verdad? Vamos a buscar el capital. La fórmula del capital sería la siguiente. Capital es igual a I, ¿verdad? Entre I minúscula por T. Esa sería la fórmula, solamente despejamos. Entonces, el primer ejemplo, ¿cuál sería el primer ejemplo? Dice, ¿cuál es el capital? Entonces, yo sé que ya tengo que buscar el capital. ¿Qué producen en 5 años 60 balboas al 7,5%? Entonces, esos 5 años
es el tiempo. La tasa de interés, o sea, I minúscula, sería igual a 7.5%. O sea, el interés simple sería igual a 60. Entonces nosotros tenemos que calcular el capital. Bueno, vamos a reemplazar en la fórmula del capital igual a I, ¿verdad? I vale 60. El interés, que es 7%, 7.5%, poner el punto aquí, por el tiempo, que son 5 años. C, ¿verdad? El capital es igual a 60. Ahora, 7.5% es igual, o sea, nosotros debemos calcular lo que de manera numérica, ¿verdad? Lo que vale 7.5%. 7.5% es 7.5 entre 100, o sea, transformarlo de porcentaje a número por 5. Entonces, C es igual a 60. 7.5 entre 100, ¿verdad? Vamos a calcular 7.5 entre 100. Eso nos da 0.075 por 5. Ahora, vamos a multiplicar la parte de abajo. 0.075 por 5. Y eso nos da 0.375. Ahora, para obtener el capital, nosotros debemos dividir 60 entre 0.375. Y eso nos da que 160. 160. Entonces, ese es el capital. 160 balboas. Esa es la respuesta. 160. 160. Ese es el primer ejemplo. En el módulo hay práctica formativa para ir, ¿verdad? El tema y el taller, ¿verdad? Que va a ser la parte del taller sumativo que está allí, que van a resolver. Entonces, cada uno, ¿verdad? Tiene que sacar uno de los tres elementos, ¿verdad? Hay problemas de las tres formas, ¿verdad? Para sacar los tres elementos. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. El segundo ejemplo, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el capital que produce en 5 meses, ¿verdad? 110 balboas al 5.25%. Entonces, al 5.25%, ¿verdad? Vamos a hacer una divisoria aquí. O sea, nuestros datos primero, ¿verdad? El interés es 5.25%. Dice que el interés simple, o sea, lo que se produce en 5 meses, sería 110 balboas. Y el tiempo serían 5 meses. 5 meses. Entonces nosotros tenemos que encontrar el capital. Esos serían nuestros datos. Ahora, en este caso también tenemos que hacer la transformación, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos 5.25%. Entonces, tenemos la fórmula, ¿verdad? El capital es igual a I entre interés por el tiempo. El capital es igual a I, ¿verdad? Aquí es 110. Y, que es el interés,
vale 5.25%. Por, en este caso sería 5 meses, pero como estamos trabajando de manera mensual y siempre se debe tener en cuenta el año, el periodo comercial, ¿verdad? Más que es estándar, sería, yo tengo que transformar eso de 5 a 12 meses para que me dé el equivalente de manera anual. Sería 5 entre 12. Ahora bien, tenemos 110. 5.25, yo tengo que transformarlo. 5.25 entre 100, ¿verdad? 5 entre 12 me da 0.417, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Yo tengo que transformar esos 5.25 entre 100, me da 0.0525 y por 0.417. Le da 110 y tengo que hacer esa multiplicación por 0.417. Y eso me da 0.02, da 2189. Bueno, entonces sería, vamos a poner 0.022. Y hacemos el cálculo, sería 110 entre 0.022. Y eso nos da la suma de 5028, ¿verdad? 5028, ¿verdad? Con 57. Entonces, esa es la expresión del capital. A veces debemos darle, por ejemplo, escribir la mayor cantidad de términos. Por ejemplo, aquí vamos a escribir la cantidad completa para, ¿verdad? ¿Para qué? Vamos a escribir la cantidad completa que nos da en la calculadora. Ok. Nos da 1, 8, 9, 2, 5. Y esa es la expresión que nos da acá. Entonces, ese sería el capital. Tenemos dos ejemplos del capital, ¿verdad? Donde obtenemos solamente, tenemos que reemplazar. Entonces, ese es uno de los elementos, ¿verdad? Del interés simple. Ahora, ¿cuál sería el otro elemento? ¿Verdad? Que tenemos que calcular el tiempo. El cálculo del tiempo, ¿verdad? Lo vamos a hacer con la siguiente fórmula. O sea, los mismos elementos, solo que fórmula despejada. Y igual al capital por la tasa de interés. Primer ejemplo, dice lo siguiente. ¿En qué tiempo un capital de 50.000 balboas colocado al 14% produjo 17.500 de interés simple? Entonces, como vamos a calcular el tiempo, sacamos nuestros datos y que es el interés simple, ya nos están diciendo que es 17.500. Entonces, el capital es 50.000 y el interés o la tasa de interés en este caso es el 14%, o sea, I minúscula es 14%. Bueno, empezamos a reemplazar. Tiempo es igual a I, que es 17.500, ¿verdad? El capital vale 50.000 por 14%. 14%. Entonces, nosotros debemos, ¿verdad?, transformar este porcentaje a número.
Por esa razón, ¿verdad? Nosotros vamos a escribir aquí 50.000. 14% sería 14 entre 100. Siempre para transformar un porcentaje en un número lo dividimos entre 100 y eso nos da 0.14. Ahora vamos a dividir, nos vamos a multiplicar primero 50.000, ¿verdad? 50.000 por 0.14 y eso nos da 7.000. 7.000. Ahora, si vamos a dividir 17.500 entre 7.000 y eso nos da 2.5. Entonces, como allí nos estaba diciendo en qué tiempo un capital de tanto produjo el interés simple tal, ¿verdad? Eso es igual a 2.5 años, ¿verdad? Porque no nos están diciendo nada de meses ni nada. Entonces, cuando no nos dicen nada, se sobreentiende que es años, lo que nosotros vamos a buscar la unidad de tiempo, años. Entonces sería 2.5 años. Tenemos otro ejemplo en el que nos dan los siguientes datos. Vamos a buscar otra paginita. ¿Cuáles son los datos? Dice, ¿en qué tiempo un capital de $4.800 colocado al 5% produjo 236 de interés simple? 236 de interés simple. Entonces, bueno, voy a buscar mis datos. Tengo un interés, ¿verdad? Que es igual al 5%. Me lo dice el problema. Tengo un capital de nada más y nada menos que 4.800, ¿verdad? Y un interés simple, o sea, I mayúscula de 236. Al ser el cálculo, tiempo, voy a buscar mi tiempo, es igual a I, el capital, por I minúscula, que es la tasa de interés. Y eso es igual, ¿verdad? 236. Estos problemas solo son de reemplazar. 4.800. Y aquí voy a colocar la tasa de interés, que es 5%. Y entonces aquí vamos a calcular el tiempo, 236, 4.800. Hacemos el mismo procedimiento de antes que hicimos, dividir 5 entre 100 para obtener el porcentaje en número. Sería 0.05. Ahora, tiempo es igual a 236. Multiplicamos 4.800 por 0.05. Y eso nos da igual a 240. ¿Verdad? 240. Entonces, vamos a hacer la división. 236 entre 240. Y eso nos da 0.983 años. ¿Por qué? No nos dicen nada de semestres, trimestres, meses, días, ¿verdad? Solamente nos están diciendo calcula el tiempo. Cuando dicen calcula el tiempo, nosotros vamos a obtener el resultado y el resultado va a estar dado en años en este caso. Entonces, eso sería, ¿verdad? Los elementos principales del interés simple. Siempre